En el siglo III a.C., la tierra conocida en China estaba continuamente bajo guerra. Un hombre habría de transformar estos reinos en guerra en un imperio unificado, un imperio que llevó su nombre. China nació de muchos cambios y de una tragedia épica. La decisión del emperador Qin de proteger su nuevo imperio, construyendo la estructura más larga del mundo hecha por el hombre, la Gran Muralla, demostró ser un punto crítico en la historia universal. Virajes decisivos en la historia. La Gran Muralla China. El rey Qin tenía 13 años cuando ascendió al trono de Qin. Su reino estaba rodeado de estados hostiles. En el siglo III a.C., China era una tierra que constaba de 7 reinos que peleaban constantemente por el poder. Ejércitos merodeadores desataban oleadas de destrucción por doquier. Los campesinos que ya luchaban por ganarse la vida veían sus cosechas confiscadas si tenían suerte. Pero lo peor venía después. Esposas e hijas eran violadas y los hijos eran forzados a servir al ejército que los conquistaba. Algunos buscaban refugio en cuevas montañosas. Pero no había escape. Estaban condenados a morir como soldados en los campos de batalla. Fuera de esta caótica matanza, un hombre ascendió al poder. El joven rey Qin era el hijo de una concubina. En un lapso de 25 años, con una combinación de crueldad y diplomacia, había derrotado a los 6 reinos rivales y puso todos los estados chinos bajo su control. Uno de sus más cercanos consejeros dijo: él es despiadado, con corazón de león o de lobo. Cuando está en problemas se le facilita el humillarse, pero cuando está disfrutando éxito, se le facilita el aniquilar seres humanos. Si él lograse su objetivo de conquistar su imperio, todos seremos sus esclavos. En la capital imperial, Xianyang, el emperador estaba a punto de cambiar el curso de la historia. He alistado tropas para castigar a los principales rebeldes.
Y con la ayuda del poder sagrado de nuestros ancestros, los castigaré como merecen, hasta que el último reino se pacifique. Si no creamos ahora la dignidad de un nuevo título, ¿cómo podremos conservar nuestros logros para la posteridad? Ahora, Su Majestad ha alistado fuerzas de justicia para castigar la tiranía, subyugando las tierras de entre los 4 mares. Nuestras provincias están por doquier y nuestro Señor los tiene unificados. Esto es algo nunca antes hecho. Hemos consultado a sabios y hace mucho hubo soberano celestial, soberano terrenal y soberano supremo. Que se me llame Emperador Supremo Qin Shi Huang Di. Somos el primer imperio, y nuestros éxitos serán conocidos por los subsecuentes emperadores, y así sucesivamente. En cuanto el rey Qin se autoproclamó el primer emperador, la conspiración a matarlo comenzó. Había varios jefes rivales, todos con su mira en el trono. Yan Yang fue el primero en pasar inadvertido por la Guardia Imperial a la habitación de Qin. Qin no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus más cercanos consejeros. Ellos también querían poder. El emperador Qin había creado su imperio, pero ¿podría mantenerlo? Como emperador tenía que hacer cambios radicales. Cambios que dejarían a sus súbditos sin la energía para rebelarse. Decidió cambiar los patrones de la vida china. Los granjeros del norte habían vivido como nómadas. Qin les forzó a establecerse permanentemente. Así sería fácil imponerles impuestos. Unió todos los ríos y arroyos importantes con una serie de canales, creando el sistema de comunicación acuática tierra adentro más grande del mundo. Qin construyó caminos para transportar sus ejércitos y equipo por todo su vasto imperio. Estandarizó los tamaños de las carretas para que cada una fuese grabada fácilmente. Estas carretas viajaban en los mismos caminos, haciendo la transportación más rápida. Y de esta manera el emperador tenía control sobre la producción granjera, ejércitos y comercio por todo el imperio. Todos los caminos salían de la capital imperial Xianyang. Qin necesitaba los impuestos para otros ambiciosos proyectos. Más de 700.000 trabajadores y artesanos fueron forzados a construir su grandiosa tumba. Él creía que al morir sería protegido por un ejército de terracota. Miles de soldados en formación de batalla. Gobernadores previos de reinos chinos habían siempre preferido la seguridad del palacio a los peligros que podían acechar en sus territorios. Pero este emperador estaba orgulloso de su nueva nación y quería inspeccionar su vasta tierra. Rompiendo con la tradición, Qin realizó 5 giras imperiales. La última le tomó casi un año. Viajaba para ver sus logros, impresionar a sus súbditos y para aprender de su gente. Los costos eran enormes y los impuestos iban aumentando para sufragar los grandes gastos reales.
Ahora las comunidades locales pagaban más para mantener los miles de criados y tropas que siempre viajaban con el emperador. El descontento se esparció entre la gente común. Con unos masivos problemas internos, la amenaza más seria que confrontó Qin estaba afuera de su imperio. Sus duraderos enemigos, las tribus del norte, cruzando la frontera, dirigían ataques sorpresa. El emperador temía que estos ataques alejaran a los granjeros de las tierras. Si regresaban a su vida nómada, se destruiría su lucrativo sistema de impuestos. Qin actuó rápidamente. No iba a permitir que su imperio se desintegrara. Comenzó con un programa masivo de reubicación de los campesinos. $120,000 familias fueron forzadas a una larga marcha desde el norte a las regiones despobladas del sur. Los eruditos de la corte estaban horrorizados. Estos eran los hombres más sabios del imperio Qin, muchos de los cuales seguían la ancestral doctrina de Confucio, gran filósofo, quien dijo que el instinto humano era hacer el bien y que todo gobernante debía fomentarlo con un sabio y benévolo ejemplo. El emperador y su consejero Li Ser seguían una doctrina diferente. Se llamaban legistas. Tenían la creencia que el hombre era esencialmente malo y necesitaba de reglas autócratas para mantenerse en orden. Ambas doctrinas no podían existir. Los eruditos conspiraron contra el emperador. Cuando los eruditos lo cuestionaron públicamente, Li Ser estaba furioso. Ellos estudian el pasado para criticar el presente, enterrando la realidad en sus vacíos argumentos. Hay aquellos que condenan las leyes y órdenes imperiales, y en cuanto escuchan que un decreto imperial se ha emitido, debaten sus méritos, acorde a su forma de pensar, oponiéndose secretamente en sus corazones y disputándolo abiertamente en las calles. Esto hace decrecer el prestigio del soberano y debe detenerse. Ahora los más grandes enemigos de Qin eran sus eruditos y sus opiniones independientes.
Qin actuó rápidamente, destruyendo el corazón intelectual de su imperio. Emprendiendo una batalla contra el pasado, proclamó fin de la historia y quemó todos los libros. Si podía destruir la historia oficial de China, podría inventar su versión del pasado. El emperador destruyó sistemáticamente toda referencia a las doctrinas de Confucio. Reunió a los eruditos acusándolos de venerar el pasado. Para poner ejemplo al resto de su gente, tomó unos 40 eruditos y los enterró vivos. Este terrorífico acto público fue diseñado para suprimir toda oposición. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El emperador Qin se dio cuenta que matando al intelecto solo le compraría tiempo. Sus enemigos en el norte continuaban su amenaza. Ellos fueron la inspiración de su logro más duradero, la Gran Muralla, que también fue la tragedia más grande de China. En el año 214 a.C., Qin ordenó a Meng Tian, su general de confianza, unificar y agrandar las fortificaciones alrededor de la frontera norte del imperio en una sola barrera defensiva. Millares de eruditos que escaparon a la ejecución fueron sentenciados a trabajos forzados para construir la muralla. Muchos murieron y la muralla se convirtió en el cementerio más largo del mundo. El hijo mayor del emperador Fusu expresó conmiseración por los eruditos de Confucio asesinados. Los consejeros del emperador, Li Se y Yao Gao, estaban celosos de la creciente influencia del joven príncipe. Conspiraron su destierro a la muralla por sus traicioneras declaraciones. $300,000 trabajadores, una mezcla de campesinos, intelectuales, soldados y prisioneros de guerra, fueron forzados a construir la Gran Muralla. Se extendía por montañas, colinas y desiertos. Miles murieron por el intenso frío, hambre, agotamiento y enfermedad. Sus cuerpos eran enterrados entre las paredes de la muralla. Los chinos creían que los espíritus actuarían como guardias contra los demonios del norte. La muralla fue conocida como la Muralla de Lágrimas. Primero fueron construidas las torres de 12 metros de altura y aprovisionadas para soportar un sitio de 4 meses, unidas a unas rampas de 6 metros de alto. Ahora podía enviarse órdenes a kilómetros de distancia, ya que las torres estaban al alcance de una flecha de arquero. También colocaron torres de iluminación a intervalos de 16 kilómetros. Así las órdenes podían enviarse a lo largo de la muralla en 24 horas. La Gran Muralla se volvió un excelente sistema de comunicación. Ejércitos y provisiones se llevaban de un lado a otro del imperio con rapidez. El emperador Qin envió su primer ejército chino a cuidar la muralla, asegurándose de tenerlos lejos de la capital imperial, incapaces de ayudar contra cualquier sublevación impopular.
La construcción de la Gran Muralla fue un golpe de ingenio, dándole a Qin su imperio bajo control. Demostró ser un crucial psicológico y físico lindero. Las tribus del norte se mantuvieron fuera y sus súbditos se mantuvieron dentro. Habiendo derrotado a sus enemigos, el emperador Qin se había obsesionado en lograr la inmortalidad. En una búsqueda implacable por el elixir de la vida, probaba las pociones presentadas por sus alquimistas y magos. Algunas mezclas contenían toxinas mortales como mercurio y fósforo. Irónicamente, por accidente, lo envenenaron. Murió durante un gran recorrido imperial. En una atmósfera de sospecha y miedo, los consejeros del emperador, Li Se y Yao Gao, sabían que serían aniquilados si al desterrado hijo del emperador, Fu Su, se le permitía ascender al trono. Necesitaban regresar el cuerpo de Qin a la capital, y rápido, para empezar a manipular al segundo hijo, Hu Hai, como el siguiente emperador. El calor del largo viaje dificultó ocultar el hecho de que había un cuerpo en el carruaje imperial. Li Se y Yao Gao ordenaron que carruajes con peces olorosos siguieran el carruaje imperial para disfrazar el hedor del cuerpo en descomposición. De este modo, el gran Qin Shi Huang Di regresó a su capital. Li Se y Yao Gao sabían que estarían en posición poderosa si podían colocar a Hu Hai como emperador. Yao Gao se había convertido en el tutor del joven príncipe. Yao Gao también era el responsable de escribir las cartas del emperador, falsificando la letra y firma de Qin. Escribió un mensaje ordenando al príncipe Fu Su suicidarse. Fu Su no podía ignorar una orden imperial. Los conspiradores incluso le proveyeron de la espada. Con su hermano muerto, Hu Hai se convirtió en el segundo emperador. Su reino destacó por levantamientos de campesinos y batallas sangrientas por la sucesión. Hu Hai murió en el campo de batalla. 7 años después de la muerte de Qin Shi Huang Di, una nueva y larga dinastía Han se estableció y trajo paz a China. Fue el primer emperador quien creó el concepto y realidad de una China unificada. Este fue el más grandioso legado de Qin. Su construcción de la Gran Muralla fue un punto crítico que ayudó a definir claramente la identidad china, dividiendo simbólicamente al mundo civilizado por dentro del mundo incivilizado por fuera. China, la nación que Qin creó, ha durado por más de 2000 años.